Bueno, vamos a continuar viendo algunas otras funcionalidades de Logicat. Ahora vamos a ver una muy importante, que es cómo hacer respaldos de nuestra base de datos. Bueno, en este caso podemos hacerlo ya sea desde estando dentro de nuestra misma base de datos. Por ejemplo, ahorita ya estoy dentro de mi base de datos, o estando dentro de otra, ahí no hay ningún problema. El propósito de los respaldos es tener una copia de seguridad en caso de que pues falle el equipo, que vamos a cambiar de equipo, que alguna otra situación en la que se echa a perder el servidor y haya que volver a reinstalarlo. Bueno, para eso son nuestros respaldos, para tener una copia de seguridad finalmente de toda la información que tenemos capturada. También son utilizados para, en el caso de las bibliotecas de IRINA, poder enviarlo a la Biblioteca Nacional para que ellos tengan un respaldo de nuestras bases de datos. También para que si en un futuro pues vuelven a cambiar de sistema, puedan migrar esas bases de datos hacia el nuevo sistema y así no haya ningún problema. Por lo tanto, es importante estar enviando esos respaldos en el caso de las bibliotecas de IRINA, a la Biblioteca Nacional para que ya no haya ningún problema futuro. Traten de estarlas enviando constantemente para que no haya esa situación. Bueno, una pregunta importante es: ¿cada cuánto tenemos que estar haciendo esos respaldos? Bueno, eso va a depender ahora sí que de cada biblioteca. En nuestro caso, pues en teoría se tendría que hacer cada vez que se está agregando información nueva o se está quitando información. La podemos hacer diario, a la semana, mensual, no sé, como quieran. Después de determinados registros capturados. Obviamente no que cada vez que capture uno voy a hacer un respaldo. Pues no le vería yo el chiste. O sea, sí lo pueden hacer, pero pues no le veo yo el caso. Lo pueden hacer, no sé, uno a la semana, uno al mes, y ya ustedes ven cuando envían esos respaldos a los de la Biblioteca Nacional, y eso ya depende de ustedes. En este caso, bueno, vamos a ver cómo se hace un respaldo. Para eso les digo, yo voy a hacer un respaldo de mi propia base de datos. No le veo el sentido de hacer un respaldo de otras bases de datos que no son las mías, porque pues supuestamente ellos están haciendo respaldos y después van a estar enviando esos respaldos a la Biblioteca Nacional y nosotros podemos pedir copias de eso para tener actualizadas nuestras bases de datos. Bueno, vamos a hacer respaldo de la nuestra, como les dije. Podemos estar dentro de nuestra propia base de datos o podemos pasarnos a otra. Ahí depende de su gusto. Yo ahorita estoy en la mía. Voy a entrar a administración, otra vez a administración y a base de datos. Voy a seleccionar la base de datos que quiero respaldar, en este caso la mía, Veracruz 2015. Ya depende de qué base de datos, el nombre de su base de datos es la que van a respaldar. Obviamente les digo que de esta biblioteca pues esta está vacía, esa es de INE de prueba, y las otras dos, pues en el caso no son mis bases de datos, son de las bibliotecas de la Ciudad de México. Entonces voy a seleccionar la mía únicamente, de esas voy a hacer respaldo. Y una vez que la selecciono, que se pone aquí en azul, voy a elegir la opción respaldar. ¿Qué nombre le voy a dar al respaldo? Pues si quieren dejen el mismo, yo les recomiendo dejar ese, Veracruz 2015. Y le voy a dar OK. El proceso de respaldo puede tardar varios minutos. ¿Desea continuar? Le dicen que sí. Pues ahí tiene que tener un poco de paciencia. Entre más registros tenga su base de datos, pues va a tardar más. En mi caso, pues no debería tardar mucho porque no tenemos tantos registros. Tenemos 7000 y 8000 copias. Si fueran 80.000 como las de la Ciudad de México, pues sí pueden tardar algunos minutos. Bueno, si desean continuar le dicen que sí, si se arrepintieron le dicen que no, pero pues aquí si queremos continuar le decimos que sí. Y empieza el proceso de respaldo de la base de datos. Ya les dije, no hay que cancelar esto, hay que dejar que termine. Continúa el proceso de respaldo de la base de datos. Y hay que esperar. Les digo, esto tarda un poquito. Y nos envía el siguiente mensaje. Logicat, respaldo terminado. Detalle del respaldo en... Y es la dirección C Logicat 13, resultado Veracruz 2015-2017-0113-1815.txt. Este archivo que viene aquí en esta dirección no es la copia. Esto es un informe que genera cada vez que haces un respaldo.
no es la base de datos. ¿Dónde se guarda la copia de mi base de datos? Bueno, le damos OK. Tenemos que entrar al directorio donde, por ejemplo, estuvimos copiando los respaldos cuando instalamos las bases de datos. O sea, ventanita Windows más letra E de su teclado. Entramos, si le instalaron el C en C, a Logicat Server, respaldos 13. Aquí su carpeta va a depender de su biblioteca, pero pues en nuestro caso se llama INVE. Y aquí tengo mi respaldo. En este caso aquí tengo que ver la hora. Y me dice que mi respaldo más reciente es este. Veracruz. De hecho, por la fecha se pueden fijar. Por ejemplo, este es del 13 de octubre del 2016. O sea, ese ya es viejo. Ese es el que restauré cuando instalé mi sistema. Esta es la más reciente. Y aquí pueden ver la fecha de modificación. Del 13 de enero del 2017. Veracruz 2015, que es el nombre que yo le dejé. Y además se le agrega la fecha de hoy, que viene de su sistema. Chequen su hora si está bien, su fecha más bien. Y un número identificador. Y contiene la extensión .fbk. Este archivo es nuestra base de datos. Esto es lo que tienen que enviar a la gente de la Biblioteca Nacional para que tenga su respaldo. Debe de terminar con .fbk. Tiene que ser este archivo, ya les dije, en C, Logicat Server, respaldos, el nombre de la carpeta depende de su biblioteca. Y aquí es donde tienen que checar la fecha de modificación o bien en la fecha del archivo. Recuerden, nombre del archivo, guión bajo, la fecha. En este caso los primeros 4 son el año, los siguientes 2 son el mes y los siguientes 2 son el día. Y aquí pues donde tienen que checar esto. Y por ejemplo me parece que estos dos números son de la hora, si no me equivoco. Estoy checando la congruencia porque yo le empecé como 6:50. Entonces sí, me parece que esta es la hora también. No me habían dicho eso, pero ahora me estoy dando cuenta. La 1:39, 6:50, 12:27. Sí, me parece que estos son la hora. Entonces si yo hiciera otro me tendría que ser la hora a la hora que se generó el reporte. Entonces chequen, ven que tengan su fecha y hora en su máquina. Y bueno, pues así, como en este caso yo tengo dos de Veracruz, pero les identifico por la fecha. Entonces este es el más reciente. Ahora bien, pues les digo, este es el archivo que van a enviar. El otro que salió en el mensaje del TXT, eso es un archivo que está igual aquí en esta carpeta. Vamos a checar qué es. En Logicat Server. Vamos a C, a Logicat 13. Está en la carpeta de resultados. Esto no es la base de datos, esto nada más es un informe, que les digo, el que les decía ahí del TXT. Esto nada más es un informe de lo que se hizo al momento de hacer el respaldo. De hecho es lo que sale aquí, me parece. Todo esto se va a un archivo. Nada más dice detalle del respaldo. Este no es su base de datos, la base de datos ya les dije. Está en la carpeta server, entrando a la raíz. En server, respaldos 13, el nombre de su biblioteca. Aquí en las otras es Instituto Nacional Veracruz. Y aquí están los respaldos, donde pegamos los respaldos cuando instalamos nuestras bases de datos. Ahí es también donde se generan nuestros respaldos que nosotros hacemos. Y esos pues son los que vamos a requerir. Recuerden, identifíquenlo por el nombre, la fecha y la hora. Y bueno, y si no, y también chequenlo en la fecha de Windows si les da esto. Y ahí lo ven. Tiene que ser FBK, no TXT. TXT nada más es un archivo de texto. Esta es la base de datos. Esto es lo que tienen que enviar. Se los estoy reiterando para que no haya ningún problema. Esto es lo que tienen que enviarle a la gente de la Biblioteca Nacional. Ustedes también pueden almacenar esto en otro disco duro, aparte, en su memoria. Y ustedes pueden llevar también su propio control sobre sus respaldos. Para que el día de mañana, si tienen algún problema, pues puedan restaurar esas bases de datos. Bueno, cerramos esto. Y una vez terminado salimos de aquí. Y recuerden, pues podemos, ya les enseñé cómo restaurar otras bases de datos, pero pues pueden entrar aquí en administración, bases de datos. Y aquí
Tienen que dar en restaurar. Obviamente aquí borramos esto porque salió seleccionado esto. Seleccionamos biblioteca y tenemos que seleccionar biblioteca y damos restaurar. Y aquí tenemos que poner el nombre de la base de datos. En este caso, si yo quisiera restaurar el que acabo de hacer, esto no, perdón, es en C, Logicat Server, recuerden, respaldos 13, INVE. Tendría que copiar este nombre, sin la extensión obviamente, y pegarlo aquí, pero no lo voy a hacer porque recuerden, aquí también de lo que les reiteraba mucho, tengan cuidado a la hora de hacer las restauraciones. Por lo regular, si están llevando un control adecuado sobre lo que están generando y pues no a cada rato van a estar restaurando bases de datos en su máquina porque se supone que están llevando al día la base de datos. Bueno, les estaba diciendo que hay que tener cuidado a la hora de hacer las restauraciones porque, por ejemplo, yo aquí si quisiera restaurar la base de datos que acabo de generar, que es la de Veracruz 2015 con la fecha de hoy, pero aquí yo ya tengo una de Veracruz que la restauré antes, que es el archivo que está arribita de este, que es el que usé de base. Deben tener cuidado porque supuestamente pues están manteniendo la base de datos al día, no tienen ningún tipo de problemas de esos. Esto más bien es cuando instalan por primera vez el sistema. Si lo fuera a instalar yo en otra máquina, pues me tengo que llevar el último, el más reciente de los respaldos, así lo vería yo. Igual, depende de su situación, pueden necesitar otro anterior a ese. Para así llevar un control sobre la base de datos y no tener ningún tipo de problema. Yo realmente restaurar una base de datos en la misma máquina donde ya tengo instalada la base de datos, pues se me haría algo muy raro, porque se sobreescribirían. Entonces yo no recomiendo hacer eso, salvo que por alguna necesidad lo tengan que hacer, lo van a hacer. Bueno, ya con eso terminamos y pues ya sabemos cómo hacer nuestros respaldos. Tenemos que estarlos enviando constantemente para no tener problemas. Cuando hacen los respaldos, cuando ustedes lo crean conveniente, obviamente después de haber capturado información nueva. Y pues así ustedes pueden llevar un control sobre los respaldos. Obviamente cópienlos en otra máquina que no sea la suya, en una memoria que tengan guardada en otro lado para que no haya ningún peligro. Porque de nada sirve hacer los respaldos y dejarlos aquí en la misma máquina, porque si al rato se descompone la máquina y no sacamos copia de eso, pues no nos va a servir de nada. Procuren llevar una copia de esos archivos generados en su memoria o en otro disco duro externo, en otra máquina, para que así no haya bronca. Porque pues de nada va a servir hacer eso si lo dejamos todo aquí y no le sacamos copia. Bueno, eso sería todo en cuanto a hacer respaldos.